La industria musical actual prioriza la inmediatez y el éxito viral. Bad Bunny como... Un artista que ha crecido exponencialmente. Pero Rosalía tomó una dirección opuesta, el estudio. Tras una cirugía que pudo terminar con su voz, dedicó años al conservatorio, bajo estudios que pocos artistas de su nivel estarían dispuestos a soportar. Pero su verdadero impacto no fue solo aprender las reglas, sino saber cómo romperlas, al mezclar el flamenco tradicional con texturas electrónicas y sonidos reales. Esa formación técnica la impuso a crear sonidos que la industria no supo clasificar, provocando una fractura inmediata con la crítica. La música de Rosalía no hay flamenco, no hay flamenco. Al no encajar en ninguna categoría, sus experimentos fueron recibidos con incomodidad y burlas masivas. Para los puristas, era una distorsión inaceptable de la tradición. Para el mercado comercial, su sonido parecía errores de producción. Sin embargo, lo que muchos clasificaron como mala música era en realidad una desconstrucción calculada que estaba a punto de redefinir el pop en español. En este video veremos cómo una niña de Barcelona pasó del rechazo y las burlas a convertirse en la mujer que rediseñó un género musical, demostrando que para romper las reglas primero hay que dominarlas por completo. Yo soy Daniel y esto es Dan Fox. Rosalía Vila Tobella nace el 25 de septiembre de 1992 y pasó su infancia en San Esteve Tarrazubides, un municipio rodeado de zonas industriales en la provincia de Barcelona. Su entorno familiar no estaba vinculado a la música. Su padre, José Manuel Vila, trabajaba en la fabricación de estructuras metálicas y su madre Pilar administraba Motomami SL, una empresa familiar dedicada a la fabricación de placas de señalización. Años más tarde, Rosalía registraría ese mismo nombre para su propia compañía. Creció en un hogar de clase media donde la prioridad diaria era la gestión comercial. Junto a su hermana mayor, Pilar, formó un equipo de trabajo constante. Esta dinámica se mantiene hoy día, ya que su núcleo familiar opera como la junta directiva encargada de sus contratos y finanzas. Pero no nos adelantemos. Su primer contacto con la música ocurrió a los 7 años, cuando cantó en una reunión familiar a petición de su padre. Al ver esa reacción de los adultos, comprendió siendo tan joven el impacto que tenía su voz, y a pesar de que no contaba con un tipo de formación musical, era puro talento. A los 13 años descubrió el flamenco y no lo aprendió en un conservatorio, sino escuchando a Camarón de la Isla a través de los altavoces de los coches aparcados en las zonas industriales de su localidad. Este género estaba presente en las afueras de Barcelona como resultado de la migración andaluza de años anteriores. A sus 15 años intentó abrirse paso en la industria presentándose al programa de televisión Tú sí que vales. No fue seleccionada. El jurado, en concreto Ángel Garcés, le señaló que le faltaba afinación y que no sabía utilizar su capacidad vocal. Rosalía, has desafinado bastante regularmente durante el tema. Tras su salida del programa, Rosalía empezó a trabajar cantando en bares, restaurantes y eventos en Cataluña. Durante los siguientes 2 años, cantó en jornadas largas sin utilizar ninguna metodología. En su intento por imitar el tono rasgado de los cantantes profesionales que escuchaba, forzaba su garganta constantemente. A los 17 años, la falta de técnica le provocó una lesión en las cuerdas vocales. El diagnóstico médico determinó que necesitaba una cirugía inmediata. Tras la operación, tuvo que guardar silencio absoluto durante varios meses para rehabilitar la zona afectada. Esta experiencia le hizo entender que no podía seguir cantando sin conocimientos técnicos si quería mantener una carrera en la música. Al recuperar su voz, cambió su estrategia y decidió estudiar formalmente. Se preparó para estudiar en la Escuela Superior de Música de Cataluña, la ESMU, con el objetivo de ser alumna de José Miguel Vizcaya, conocido como el Chiqui, un profesor de cante flamenco que solo aceptaba a una persona por año. Entendió que necesitaba aprender la teoría y la técnica antes de volver a empezar a trabajar de forma profesional. El ingreso de Rosalía a la ESMU marcó el inicio de una fase de investigación técnica que la mayoría de los artistas de la industria actualmente omiten. Mientras el mercado demandaba lanzamientos rápidos, ella se sometió a un régimen de estudio de 8 años, bajo la tutela de José Miguel Vizcaya. No solo aprendió a cantar, aprendió la arquitectura del sonido, en un entorno donde solo se admitía a un estudiante por promoción para la especialidad del cante flamenco. Su formación fue equivalente a la de una ingeniera de estructura, pero aplicada a la música. En las aulas, Rosalía rediseñó el flamenco de forma analítica,
Para entender lo que ella logró, hay que comprender un concepto técnico básico: el melisma. En la música, esto consiste en cantar varias notas en una sola sílaba, creando esas curvas vocales tan características. Mientras muchos cantantes lo hacen por instinto, ella lo estudió en partituras. Esta base académica es la que le permitió, años atrás, ejecutar con precisión absoluta notas que parecían improvisadas, pero que están fríamente calculadas. En 2017, este proceso de estudio le dio su primer resultado público con el álbum Los Ángeles, junto al productor Raúl Refri. Este fue un experimento de arqueología musical: tomar canciones de flamenco antiguos, casi olvidadas, y despojarla de todo lo tradicional. En lugar de utilizar palmas o guitarras alegres, utilizaron silencios largos y sonidos crudos. Fue el primer indicio de su capacidad para innovar. No estaba creando algo nuevo desde cero, estaba hackeando lo antiguo para que sonara moderno. Sin embargo, el verdadero giro ocurrió cuando decidió que el flamenco no debía ser una pieza de museo, sino un lenguaje compatible con la tecnología. En la ESMUC, mientras estudiaba los ritmos tradicionales llamados palos, como la bulería o la seguirilla, empezó a integrarlos con software de producciones electrónicas. El reto técnico era complejo: ¿cómo hacer que un ritmo de hace 2 siglos encajara con un sintetizador o un bajo saturado sin que perdiera su esencia? Rosalía empezó a utilizar sampleo, que es tomar un fragmento de sonido grabado y reutilizarlo, y tratar su voz con procesos digitales propios de la música urbana. Haciendo un paréntesis acá, su inmersión en la música urbana la llevó a establecer una alianza con C. Tangana. Lo que comenzó como una sinergia en los estudios se transformó en una relación personal. Este vínculo tuvo un impacto directo en su desarrollo técnico. Mientras Rosalía aportaba el rugor del conservatorio y la estructura del flamenco, él dominaba las lógicas de producción del pop urbano. Juntos colaboraron en el tema Antes de Morirme, un experimento comercial que funcionó como el primer puente de Rosalía hacia una audiencia masiva. Pero los sampleos y todos los cambios que hizo generaron las primeras fricciones con los puristas del género. Vámonos de aquí para no volver, y si volvemos que esté solo para hacerlo llover. Para los críticos tradicionales, lo que ella estaba haciendo era una distorsión. Para ella, era una evolución necesaria para que el género sobreviviera en el siglo XXI. La técnica que adquirió con Vizcaya le dio la legitimidad para defenderse. No estaba jugando a ser flamenco. Conocía las reglas tan bien que podía permitirse el lujo de romperlas. Al finalizar su carrera, por ese mismo año, finalizó su relación con C. Tangana, pero también presentó como tesis el proyecto que se convertiría en un fenómeno global. Había invertido sus ahorros y perdió créditos bancarios para financiar una obra conceptual que mezclaba literatura del siglo XIII con trap y sonidos de motores y motocicletas. La industria discográfica, al escuchar las primeras maquetas, no supo qué hacer con ese material. Se enfrentaban a un producto que era demasiado técnico para ser pop y demasiado moderno para ser flamenco. Lo que nadie sospechaba era que ese disco, realizado inicialmente por su falta de definición comercial, estaba a punto de cambiar las reglas del juego de la música en español para siempre. En 2018, lo que comenzó como una tesis doctoral para la ESMU se transformó en un proyecto que la industria discográfica tradicional no sabía cómo procesar. Para entender la magnitud del mal querer, es necesario analizarlo no como un álbum de canciones, sino como una pieza de diseño sonoro. Rosalía tomó una novela anónima del siglo XIII, flamenca, y decidió que cada capítulo del libro sería una canción. Sin embargo, su innovación no fue solo literatura, sino estructura. Mientras que en el flamenco convencional el ritmo lo marcan las palmas o el zapateado, Rosalía y el productor El Guincho quisieron sustituir estos elementos por sonidos industriales y mecánicos, utilizando el rugido de motores y de motocicletas para marcar el tempo y el sonido de frenazos o choques metálicos como si fueran la percusión, aplicar la métrica del flamenco como el ritmo de los 12 tiempos de la bulería a una estética visual y sonora vinculada con los polígonos industriales donde creció. Técnicamente, el álbum introdujo el uso de autotune, pero no para corregir la afinación, pues Rosalía sabía cantar muy bien, sino como un instrumento estético. En la canción De Aquí No Sales, su voz se fragmenta y se procesa digitalmente para sonar como una máquina. Rompiendo la idea de que el flamenco debe ser siempre orgánico y crudo. Esta mezcla de lo viejo, letras del siglo XIII, y lo nuevo, sintetizadores y producciones urbanas, creó un género híbrido que no tenía nombre.
obligando incluso a las plataformas de streaming a crear nuevas categorías para clasificarla. Pero la innovación trajo consigo el primer gran conflicto de su carrera, el debate sobre la legitimidad. Al no ser de etnia gitana ni provenir de Andalucía, gran parte del sector tradicionalista la acusó de apropiación cultural. La crítica se centraba en que utilizaba la simbología de una cultura históricamente perseguida para un producto de exportación global. Rosalía respondió a esto de forma técnica, no emocional. Defendió que su formación académica de 8 años le habilitaba para utilizar ese lenguaje, argumentando que la música es una estructura del conocimiento que puede ser estudiada y evolucionada. En ese sentido, a la hora de poder estudiar la música que me ha permitido poder aprender música y hacer hoy en día la música que hago, ahora mismo tenía ganas de hacer una canción que uno se mueva, que uno baile. Y creo que eso es puro, al igual que cualquier otro género que te haga más emocionarte y no moverte. Y nunca tengo prejuicios con una música y pienso que una música sea mejor que otra. Y es por eso que me permito como músico experimentar. A pesar de las críticas en España, el impacto internacional fue inmediato. El álbum no solo ganó 5 premios Grammys latinos, sino que llamó la atención de las figuras más influyentes de la industria anglosajona. De repente, un artista que cantaba sobre el maltrato y el destino de un español plagado de jerga flamenca estaba en el centro del mercado global. Sin embargo, alcanzar la cima con un producto tan experimental planteaba una interrogante peligrosa. ¿Qué haces cuando ya has inventado un sonido? La presión por mantenerse en la vanguardia la obligó a tomar una decisión radical: abandonar su zona de confort en Barcelona y trasladarse a Estados Unidos, para ahora conquistar el mercado del reggaetón, un movimiento que muchos interpretaron como una traición a su rigor académico, pero que para ella era simplemente el siguiente experimento para su laboratorio personal. En marzo de 2020, la parálisis de la pandemia detuvo a la industria musical, pero para Rosalía supuso un experimento de aislamiento forzado. Se encontraba en Miami y quedó confinada en la residencia de su entonces manager Rebeca León. Por primera vez en su carrera, se vio separada físicamente de su núcleo de soporte en Barcelona, su madre y su hermana, quienes gestionaban la logística de su carrera. Este alejamiento de su estructura familiar la situó en un estado de exposición emocional que afectaría directamente la arquitectura de su siguiente proyecto. Desde una vista técnica, lo que Rosalía hizo en este periodo fue un acto de demolición creativa. El mercado y la crítica esperaban una continuación de la perfección académica del mal querer. Sin embargo, ella decidió rechazar la fórmula que le había dado éxito. Se encerró en un estudio improvisado durante casi 2 años, donde cambió la rigidez del flamenco por su proceso de ensayo y error digital. Empezó a grabar maquetas utilizando simplemente el micrófono de su iPhone, buscando una textura de sonido cruda y directa, muy alejada de la limpieza sonora de sus trabajos anteriores. Durante ese proceso de desconstrucción, su vida personal tomó una dimensión de alto perfil mediático al consolidar su relación con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro. A diferencia de muchos artistas que mantienen sus vínculos privados, Rosalía integró esta relación en su narrativa pública. Y entendamos que esta relación también la ayudó culturalmente. Empezó a absorber los ritmos del reggaetón más primarios y la cultura del Caribe, integrándolas con su formación técnica europea. Este cruce de influencias no era solo una simple elección romántica, sino una decisión estética que le permitió explorar el género que los circuitos académicos suelen ignorar. Una de las curiosidades técnicas de esta etapa fue el uso de audios reales de su vida privada en sus canciones. Para paliar la distancia de su familia, incluyó en sus composiciones mensajes de voz de su abuela hablando en catalán. Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en momentos difíciles, creando un contraste entre la modernidad de la producción de Miami y sus raíces rurales. Esta mezcla de lo íntimo con lo industrial se convirtió en la base de su tercer álbum, Motomami. El disco fue diseñado como un autorretrato caótico. En lugar de las canciones con estructuras de pop clásicas, Rosalía experimentó con cortes abruptos, silencios inesperados y cambios de ritmo que desafinaba la lógica de la música normal. Mientras otros artistas, que es común, se enfocaban en sonar bien, ella buscó intencionalmente sonidos que resultaran incómodos. Sin embargo, cuando decidió mostrar los primeros fragmentos de este trabajo a través de TikTok a finales de 2021, la reacción no fue la que esperaba. La publicación de letras aparentemente simples y sonidos experimentales como los de hentai provocó un rechazo masivo y burlas en internet. Gran parte del público y la crítica especializada
se preguntaron si la artista que había estudiado 8 años en el conservatorio había perdido su rigor técnico para siempre. Rosalía se encontraba en una encrucijada: o el mundo no estaba entendiendo su nueva ingeniería sonora, o estaba a punto de ejecutar el suicidio comercial más documentado de la historia de la música española. El resultado final del disco estaba a punto de publicarse, y la industria contenía el aliento ante lo que parecía un desastre inminente. Cuando Motomami finalmente se publicó en marzo de 2022, la industria comprendió la estrategia detrás de los fragmentos que había generado tantas burlas en internet. Lo que en TikTok sonaba como un ruido desordenado, en el formato del disco completo reveló ser un trabajo de precisión matemática. Rosalía había aplicado un concepto técnico conocido como minimalismo extremo, es decir, en lugar de saturar las canciones con decenas de instrumentos, como dicta la norma del pop comercial, decidió utilizar el vacío. En temas como Hentai, empleó únicamente un piano acústico y una base de percusión distorsionada, demostrando que el silencio y los espacios sin sonidos también funcionan como herramientas musicales. Esta desconstrucción fue validada rápidamente por la crítica internacional, que calificó el álbum como una de las producciones más innovadoras de la ingeniería del sonido contemporáneo. El mayor reto técnico no fue grabar el disco, sino trasladarlo a los escenarios. Para el diseño del Motomami World Tour, Rosalía tomó una decisión que iba en contra de todas las reglas de los conciertos de estadios. Eliminó por completo a los músicos en vivo. La estructura del espectáculo se redujo a un lienzo en blanco, es decir, un grupo de bailarines y un operador de cámara que interactuaba con ella en el escenario. La cámara transmitía su imagen en la pantalla gigante de forma vertical, replicando la proporción de un teléfono móvil. Al quitar todos los elementos tradicionales de una banda, el éxito de un concierto de 2 horas pasó a depender exclusivamente de su capacidad aeróbica y su afinación bajo la alta presión física. Mientras ejecutaba estas exigencias logísticas en 2021, su vida personal se fusionó como una estrategia comercial. Su relación con el cantante Rauw Alejandro se encontraba en un punto máximo de atención mediática. En marzo de 2023, aprovecharon esa atención para publicar el EP conjunto RR, uniendo no solo sus voces, sino también los recursos de sus equipos de producción. El lanzamiento culminó con el videoclip del tema Beso, donde incluyeron imágenes caseras y anunciaron formalmente su compromiso matrimonial. Esta decisión multiplicó sus reproducciones a nivel global, pero tuvo un costo operativo claro: la eliminación de la última barrera de privacidad que existía entre su relación y el público. Sostener este ritmo de 2 carreras globales de máxima exigencia generó una fricción inevitable. En julio de 2023, mientras Rosalía atravesaba el último tramo de su gira europea, acumulando un cansancio físico evidente, la relación se rompió. El problema logístico se agravó cuando la noticia de la separación y la cancelación del compromiso se filtró a la prensa antes de que los artistas pudieran establecer una estrategia de comunicación oficial. Inmediatamente las redes sociales y los medios de comunicación se saturaron con teorías y rumores sobre los motivos de la ruptura. Ambos equipos de relaciones públicas tuvieron que emitir declaraciones de emergencia intentando controlar la narrativa, pidiendo espacio y negando la intervención de terceros. El impacto real de esta crisis mediática tuvo que gestionarse en pleno escenario. Rosalía estaba obligada a cumplir los contratos de las últimas fechas de su gira mundial, mientras el problema sobre su vida privada estaba en su punto más alto. En su presentación final en el Festival de Lollapalooza en París, la estructura de control absoluto que siempre la habían caracterizado cedió ante la presión. Al interpretar los temas que el público asociaba directamente con su expareja, la artista llegó a su límite emocional, teniendo que interrumpir su canto en varias ocasiones frente a miles de espectadores. Al finalizar este último concierto, la decisión fue drástica. Rosalía cortó todas sus vías de comunicación pública, detuvo su agencia y desapareció del radar de los medios. La sobreexposición constante había saturado su capacidad operativa. Entró en una fase de aislamiento, necesario para reconstruir su entorno personal y profesional. La incógnita que quedaba en la industria era técnica y humana a la vez. ¿Cómo una persona puede reiniciar su sistema de trabajo y diseña su siguiente etapa musical habiendo llevado su cuerpo y su mente al colapso total? Tras el periodo de silencio necesario para procesar el impacto de su gira mundial y su vida personal, Rosalía inició el 2024 en una fase de reestructuración técnica. Si Motomami fue un ejercicio de demolición y caos, su nueva etapa
se definió como la reconstrucción bajo un orden casi matemático. La artista decidió que su próximo movimiento no sería una respuesta al mercado del pop urbano, sino una integración de su formación académica más profunda con las capacidades de la ingeniería del sonido actual. El primer indicio de este cambio ocurrió en septiembre de 2024 con el lanzamiento Mega. En colaboración con Rafael Chu, Rosalía abandonó los ritmos agresivos para centrarse en las producciones orgánicas, que no buscaban la perfección digital, sino una textura viva y cinematográfica. Fue la señal de que su laboratorio sonoro se estaba trasladando de las discotecas de Miami a los estudios de grabación de Londres y Los Ángeles. Para 2025, Rosalía se sumergió en la creación de su cuarto álbum de estudio, Lux. El concepto de este proyecto fue unir dos mundos que suelen operar por separado, que serían la orquesta clásica y la síntesis modular, y para lograrlo, trabajó con la Orquesta Sinfónica de Londres. El reto técnico era inédito para un artista de su generación. Cómo integrar una sección de 80 músicos con graves saturados y los procesos digitales que ella misma programa. Rosalía asumió ese rol de productora principal, supervisando no solo las melodías, sino también colaborando con los micrófonos en el estudio para captar la acústica real de los instrumentos de madera y de vientos. El resultado, publicado en noviembre de 2025, fue un álbum que la crítica describió como un pop sinfónico de vanguardia. Colaboraciones con artistas como Björk en el tema de Berghain demostraron que su interés ya no estaba en competir por los números 1 de las listas de reggaetón, sino en consolidarse como una arquitecta de sonidos complejos. En abril de 2026, la publicación de Lux Complete Works incluyó pistas adicionales donde se percibe la curiosidad renovada por el diseño de sonoro ambiental. Actualmente, se podría decir que logísticamente este es el proyecto más ambicioso de su carrera. A diferencia de las giras anteriores, donde el escenario estaba vacío, esta nueva serie de conciertos exige adaptar la acústica de una orquesta sinfónica a recintos de gran formato como estadios y pabellones deportivos. Al observar su actividad en 2026, queda claro que Rosalía ha trascendido el rol tradicional de intérprete para convertirse en la principal gestora de su propio legado técnico. Tras años de experimento y reconstrucción, su aporte definitivo a la industria global es haber elevado el estándar de producción mediante el estudio académico. En un mercado donde lo que importa es la rapidez y la tendencia, su carrera demuestra que el estudio profundo y las horas invertidas en un conservatorio no son un límite para el éxito comercial, sino la herramienta más poderosa para sostenerlo. Rosalía le entregó a la música contemporánea una actualización o un nuevo sistema operativo, la confirmación de que la única manera de reescribir las reglas del arte es primero sentarse a estudiarlas.